Pastores, y no son pastores de adultos, pastores de jóvenes. Muchos de ellos dicen que la cosa más grande, cuando ellos hablan con la gente y dan consejo a la gente y las dificultades que la gente se enfrentan, la mayor problema que ellos se encuentran con entre su gente y entre la gente en lo general es la amargura. Y entonces vamos a ver, yo creo que la Biblia tiene la respuesta para todo, y yo creo que la Biblia me dice exactamente cómo debo vivir y me da la solución para todo. Yo creo, sin duda, si nuestra sociedad estaba sujeto a esta palabra, qué bueno sería Salto, qué bueno que sería Uruguay, qué bueno que sería el mundo, si gente le importaban y amaban este libro y se rendían al Dios omnipotente. No vivimos así, y la sociedad, desgraciadamente, y el mundo odia y menosprecia a Dios, pero nosotros, de ese sentido, aunque a lo mejor otros se creen más inteligentes, nosotros somos más sabios que ellos porque sabemos que Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros, y yo creo lo mismo. Hebreos es un muy buen libro porque ayuda a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces nosotros miramos a veces, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? ¿Qué tiene que ver el tabernáculo y el templo conmigo? ¿Qué tiene que ver todo esto, lo que pasó miles de años atrás, conmigo hoy en día en Salto, en el año 2022? Bueno, Hebreos trae esas cosas antiguas y nos muestra cuánto de importantes son entender eso para saber cómo vivir hoy. Hebreos 12, 15, 17, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y si tienen la Biblia, vayan de vuelta a Ruth y vamos a leer también versículo 21, leímos 20 para versículo de memoria. Vamos a hacer el 21 también, darnos un pequeño contexto. Como yo le dije, el libro de Ruth se puede leer en 8 minutos, lo hice hoy. Y creo que si hay algo que no entiende hoy, si tienes 8 minutos, lee el libro de Ruth y va a tener el contexto de mucho de lo que vamos a hablar hoy. Ruth 1, 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, quería eso, entonces tenemos algo del contexto de ese libro. El libro de Ruth realmente lo que había una mujer, Ruth, que se casó, tuvo 2 hijos y se fueron de Israel a otro lugar porque había mucha pobreza, mucha hambruna en Israel. Y en ese tiempo ellos pensaban, ¿sabes qué? Si nos vamos de la patria de Dios, para llamarlo de esa manera, del pueblo de Dios, y nos vamos a ese otro país ajeno, debe ser que ahí nos va a ir mejor, porque las cosas estaban complicadas en Israel. Pero fueron ahí, murió el esposo de Ruth, murieron los hijos, y habían ahí 3 viudas, Ruth y sus Noemí y Ofra también, las nueras. Entonces ahí quedaron 3 viudas en un pueblo ajeno. ¿Te imaginas? Estar solito en un pueblo que no es suyo. Y en esos días no había los programas sociales como hay en Uruguay, aunque obviamente siempre podrían ser mejor. Si eras viuda, si estabas sola, estaba en una situación bien grave. Ahí en esa sociedad, sin ninguno para protegerte, sin ninguno para ayudarte. Así eran las cosas. Entonces Ruth decidió, vamos de vuelta a Israel. Y a las nueras le dijeron, ¿para qué van a venir conmigo? No le vale la pena ser extranjeros en Israel, quédense acá. Entonces ella se fue solo, pero Noemí decidió, yo voy a ir contigo. Aunque los 2 somos viudas, voy a ir contigo. Tu Dios va a ser mi Dios y vamos a ir juntos. Eso es un poco del contexto de lo que pasó ahí. Y eso va a ser algo.
La historia de Ruth nos habla mucho sobre lo que es y lo que pasa cuando hay amargura en una situación. La Biblia leímos, dice, una raíz de amargura. Y yo quiero mostrar algunas cosas. Yo vivía en una casa antes donde se metió una raíz de un árbol dentro de una cloaca. Y yo aprendí algo. Dentro de una rajadura bien pequeño, un agujerito bien pequeño, la raíz va a encontrar manera para entrar por ahí. Y una vez que entra, ya encuentra así en la cloaca su alimento y expande y llena todo. Y no es algo que podés con soltar el agua unas cuantas veces, no se va, se queda y se hace como una piedra dentro de esas raíces. Y nosotros tuvimos que saber lo que es, qué hacer con una cloaca cuando entra una raíz. Entra ahí por una rajadura y lo llena, lo tapa completamente. Y entonces yo pienso en eso, cuando entra esa raíz de amargura en su vida, puede ser que entra por un lugar, una situación bien pequeña, un evento bien pequeño, una cosa, una persona, una situación no muy grave parece, pero esa amargura puede crecer y arruinar algo para que no sea capaz, no sea útil para nada. Me impresionó esta foto, está lleno el caño, no entra nada ahí, no puede estar completamente tapado y eso pasa con las raíces que entran. Y hoy en día estamos hablando de la amargura y yo creo que aunque estamos mirando a una cloaca y un caño y raíces de árboles, eso pasa en nuestra vida también. Yo creo que cada palabra de la Biblia es esencial, es importante. Jesús no puso nada dentro por coincidencia, por accidente, y yo creo que es importante entender y ver lo que está diciendo cuando habla de una raíz, porque una raíz muchas veces no lo ves. Yo me recuerdo, cuando yo era un joven, mis padres me decían, teníamos un poquito de césped y me decía, tenía un destornillador y mi mamá me decía, anda, saca los yuyos. Y ella no quería que agarre los yuyos, quería que con el destornillador vaya para abajo y quite la raíz. Porque ¿qué sirve agarrar las hojas cuando van a brotar de nuevo, ¿no? Porque queda la raíz. Bueno, entonces igualmente en su vida podemos nosotros a veces tapar los síntomas, como la doctora le puede decir, hay algunos medicamentos que a veces cubren una síntoma, pero si queda la raíz, si queda la enfermedad, brota y viene de nuevo. Y eso es algo que pasa cuando hablamos de la amargura. Si no atacamos la raíz, va a seguir así. Gente muchas veces no van a admitir que están amargados con alguien, no están resentidos con alguien. Puede ser que les duelen algo y pueden decir que no estoy amargado, pero cada vez una buena manera saber si estás amargado con alguien, pensá en una persona y si te salen algunas emociones malas, si te enojas, si pasás con alguien o pensás en alguien o pasás por la calle y ves a alguien y si le puedes decir, hola, ¿cómo está? Sin ningún pensamiento ahí atrás pensando, ¿por qué me hizo eso antes? Y entonces sabes si hay algún resentimiento, si hay amargura ahí, porque nos pasa. Entonces una cosa, es fácil decir, ay, yo perdoné a esa persona, pero si yo estoy amargado, yo puedo decir, sí, yo lo perdoné, pero Dios sabe y nosotros también sabemos si hay una sinceridad ahí también. Entonces, nosotros nos gusta admitir que estamos amargados porque demuestra que somos carnal, que demuestra que estamos mal en algo, que demuestra que tenemos una actitud malo con algo. Entonces, tenemos que reconocer que existe y, ¿sabes? Puede ser que perdonamos a alguien, pero brote de nuevo esa raíz de amargura. Mi pastor, una vez, años atrás, le prestó dinero a alguien y esa persona desapareció y era supuestamente un cristiano. Y el hombre, y mi pastor tenía una familia que estaba tratando de apoyar, él iba al seminario, bueno, cualquier estudiante en el seminario nunca tiene dinero, y entonces le dio lo poco que tenía para ayudarle y desapareció ese hombre. Y bueno, dijo, ok Dios, vos sabés lo que pasó, te confío, yo lo di de buena conciencia, quería ayudarle a él, que él lo robó, es problema de él, y no le molestó más. Pero años después alguien le habló a mi pastor, ¿sabés quién le vi? ¿Y sabes lo que le pasó? Se puso a pensar, ¿qué hombre más malo? Y tuvo que de nuevo pedir al Señor, por favor Señor, ayúdame, no quiero tener esa amargura.
Entonces es algo que una vez que nos pasa y luchamos con la amargura, no piensas que nunca va a pasar más. Nosotros tenemos que ser valientes y saber que siempre puede atacarnos el diablo, inclusive con la misma tentación que antes. Y la amargura es una de esas cosas. Una persona describe la amargura como si tenés una botella de veneno y lo tomás deseando que le dañe a alguien otro. Y así es. La amargura no daña a otra gente, pero no en la manera que quieres. Muchas veces la gente que estás amargado con, ellos ni se dan cuenta. Viven lo más bien sin saber que estás amargado. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de luchar y superar la amargura. Y hoy miramos entonces qué hago para superar la amargura. El libro de Hebreos, que recién leímos, habla de la raíz de la amargura. Entonces Dios lo habla de una manera así. Para lidiar tenemos que entender que es algo que entra profundamente adentro y no es en superficie, es adentro donde tenemos la amargura. Muchas veces cosas pequeñas causan amargura. A veces, y yo conozco, a veces yo no llevo mis lentes. Si yo voy a caminar, muchas veces no llevo mis lentes. Y me pasó a mí años atrás que alguien me dijo, pastor, no me saludaste. Y debe ser que no le saludé. Pero esa persona, yo le hablé con ellos después y estaba enojado porque no le saludé. Y yo sí le iba a ver, con gozo le iba a saludar. Entonces, yo digo eso porque muchas veces nosotros a veces nos amargamos por algo que no es verdadero. A veces alguien dice algo de paso y nosotros conocemos gente así. Ustedes conocen a alguna gente que hablan siempre de dulce y hay otra gente que te lo dicen, así es. Y no quieren ser malos, pero así hablan con la gente. Y entonces nosotros a veces pensamos, bueno, esa persona me menosprecia, esa persona es mala, es malo conmigo. Y muchas veces no pensamos de una manera correcta y el diablo va a usar eso. Y el diablo va a usar cualquier cosa que pensamos él va a llevarlo y torcerlo un poco y torcerlo un poco más y torcerlo un poco más. Y de golpe ya tenemos una idea, una historia todo hecha que está basado en alguien diciendo algo de una manera, algo de otro. Y eso es una cosa, la amargura puede venir de eso. Como cualquier raíz, vuelve creciendo. Y si yo no conozco que existe esa amargura, mi mamá muchas veces decía, cuando alguien tiene una actitud mala, decía, y vos que sos chico, es una actitud mala, ¿cómo va a ser cuando sos viejo? Bueno, así es la amargura. Cuando dejas que algo así brote en tu corazón y estás enojado con la gente, no se va a mejorar solo. Tenés que realizar que así es y atacarlo y agarrarlo para que no crezca. Porque en la vida cristiana, en la vida cotidiana, cualquier cosa que dejas no va a ser neutral. Si dejas un yuyo, no puedes decir, bueno, lo dejo por un mes y un mes lo quito. No, va a estar cubierto con yuyos. Bueno, igualmente con una raíz que tenés ahí adentro. Si dejas que crezca, si lo ignorás y si no tengo paciencia para esto ahora, va a crecer. Por eso le animo a ustedes que, honestamente, que vengan a la iglesia. Ustedes saben, me gustaría que más gente venga a la iglesia, pero individualmente yo les quiero a ustedes. Y me duele cuando no veo a gente en la iglesia. ¿Por qué? No porque, porque no voy a poder anotar tanto en la asistencia. No, porque yo sé que vos vas a madurar y yo voy a madurar y nosotros vamos a crecer si somos gente que amamos este libro y nos dedicamos a ver lo que dice y lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, la amargura no va a parar de crecer si lo ignoramos. Al contrario, va a ser como ignorar un yuyo, va a crecer. Y entonces tenemos que estar conscientes de eso. La amargura crece y tiene raíces. Muchas veces tenemos que tener en cuenta ¿de dónde viene esa actitud mala que tengo? ¿Por qué cuando pienso de esa situación, de esa persona, por qué pienso así? ¿Por qué tan negativa? Entonces nosotros tenemos que tener paciencia y saber que si hay alguna amargura, todo va algún día a venir a luz. Entonces, si es nosotros, si es nuestra culpa, si es alguien otro. Entonces, mirando ahora la explicación de la amargura de la raíz. Hebreos 12:15 que leímos dice, nos deje alcanzar la gracia de Dios. Entonces, la amargura puede hacer eso a nosotros. Como alguien aquí, algún teólogo,
me puede decir cómo se define la gracia? ¿Alguien sabe lo que significa gracia? Amén, un don inmerecido. Significa eso. Y nosotros lo usamos eso, un don inmerecido. ¿Hay otra manera de describir la gracia? Es cierto lo que dijiste. ¿Hay otra cosa que significa? Un amor divino de Dios también significa. Mayormente cuando hablamos de gracia, o muchas veces en la Biblia cuando habla de gracia, habla de una gracia salvadora. Una gracia que me salva. ¿Alguien aquí merece el cielo? Yo tampoco. Pero Dios me dio su Hijo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios, una dádiva, un regalo, un don, es algo que no mereces. No trabajas para un regalo, trabajas para un sueldo, para una paga, pero un don es algo que te dan porque no lo mereces, te lo dan porque quieren dártelo. Entonces, Dios me ofrece esa gracia de vida eterna. Entonces, eso es una manera de pensar la gracia. Pero también, Dios me da gracia para vivir. Yo a veces yo leí un libro hace poco, lo terminé esta semana, de un hombre que nació. Ustedes saben que mi abuelo era un esclavo en Brasil. ¿Sabían eso? Yo terminé de leer un libro esta semana pasada de un hombre que nació siendo esclavo en Estados Unidos y era un cristiano. Y durante su vida tuvieron la guerra civil y fue libre. Un libro fantástico para ver qué es lo que padeció y la victoria que ese hombre tuvo en la vida. Pero digo eso porque Dios da gracia no solamente para la vida eterna que algún día voy a tener, pero para vivir hoy. Y yo pienso a veces cómo alguna gente sufrieron tanto a la mano de otro. Algunos de esos esclavos, ¿cómo sufrieron? Pero Dios le dio gracia. Y me impresionó el amor que alguna de esa gente menospreciado, abusado que tenían, que demostraban un amor y paciencia de Dios, que solo se puede explicar que Dios le dio eso. Y entonces la gracia no es solamente algo que nos salva, la gracia también es lo que Dios me da para poder dar un paso delante del otro y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tengo razones, tengo excusas para estar amargado. Tú sabes que Dios es bueno. Y yo no entiendo todo lo que me está pasando ahora y por qué me está pasando, pero lo voy a vivir igual, confiando que Dios es bueno. Hay una iglesia que yo conozco, el pastor dice a la gente, Dios es bueno, y ellos le responden de vuelta, es siempre bueno. Y así es. Nosotros debemos saber, ¿le parece que José, durante la vida de José, cuando estaba encarcelado en Egipto, que Dios era bueno? Sí, Dios era bueno. ¿Le parece que cuando Jesús andaba colgado ahí, desnudo, abusado, la gente burlándose de él, que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Entonces, cuando Pablo andaba encarcelado y abandonado, ¿le parece que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Y entonces nosotros como cristianos debemos saber que hay cosas que muchas veces no vemos el final. Es como si estás mirando una película con alguien que ya lo vio. Cállate, no me digas cómo termine. Bueno, nosotros sabemos el final de la película. Nosotros ya sabemos que Dios es bueno. Y algunas cosas van a padecer durante la vida, sabemos eso. Cuántas buenas gentes sufrieron, pero Dios es bueno. Y entonces, la amargura viene muchas veces porque una persona se olvida eso. Dice, no, Dios se olvidó de mí, mi situación es diferente, Dios me abandonó, estoy mal, no sirve para mí. La gracia de Dios es algo que Él me da para vivir ahora. La gracia de Dios no significa que todo siempre me va a ir bueno. No significa que cada vez que voy a la calle todos me van a saludar y decir, ay, qué bueno es verte. No es así. La gracia de Dios es el que Él me va a dar la fuerza para superar, no importa las luchas que tenga y los eventos que tengo y las situaciones que tengo en la vida. Y entonces la gracia en otro verso podemos ver también en Hechos 4:33, no tienen que ir ahí, pero cuando se describía la iglesia de Dios, la Biblia dice que ellos estaban llenos de gracia, de abundancia, tenían mucha gracia, que gente podían ver
que eran gente dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces la gracia viva o la gracia de vivir es cuando damos el bien a los demás. Entonces gracia también, como fue dicho, es un don inmerecido. Cuando nosotros estamos llenos de gracia, somos buenos a los demás. Damos de ese sentido a los demás. Damos nuestro tiempo para prestarle atención. Y muchas veces damos, por eso dije, si hay alguien que ustedes conocen que les falta algo, leña, cualquiera en estos días de frío, somos cristianos, estamos para ayudar. Y entonces la gracia de Dios debe venir de mí, hasta si estoy menospreciado, hasta si estoy padeciendo situaciones que a lo mejor me puedan amargar, yo debo igual decir, ¿sabes qué? Yo te quiero, aunque gente me menosprecien, les quiero igual, en vez de amargarnos. Debemos, como Dios me da gracia a mí, debe ir y no dejar que esa amargura pare conmigo. La gracia pare conmigo por la amargura, pero que siga adelante. Jesús dio una parábola, ustedes que conocen, en Mateo 18, había un hombre, un siervo, que el patrón le perdonó mucho. Y después ese mismo patrón, ese mismo siervo, se amargó con un consiervo que le debía un poquito y lo echó a la cárcel. Eso es amargura. Entonces nosotros, como estamos perdonados de Dios, debemos reconocer y tener un poco paciencia con los demás, porque muchas veces nosotros nos enojamos cuando alguien no nos trata con lo que nosotros pensamos que merecemos, pero muchas veces somos malos otros. Yo fui un día, hace unos meses atrás, cuando estábamos aquí en la iglesia, preparando los Juan y Romanos, yo fui a la panadería, busqué algunos bizcochos para que podamos comer un poco, y la mujer ahí, fui ahí sin pensar, y yo dije, hola, ¿cómo está? ¿Podría tal y tal? Y la mujer ahí, la panadera, al final, alguien que habla con un poco de respeto, y yo ni me di cuenta qué dije, pero le dije, gracias a Dios, le dije así, con un poco de respeto, hola, ¿cómo estás? ¿Podría esto? Pero muchas veces puedes preguntarle a la gente, hola, dame eso, sin pensar, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Esas cosas la gente aprecia. Y al mismo vez, a veces la gente se puede ofender con una cosita pequeña así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que no estar muy ofendido. Un cristiano no se debe ofender mucho, debe poder aguantar un poco cuando alguien le menosprecia. Mi Señor, ¿cómo fue menospreciado? Y yo siendo un pecador, yo puedo tener un poco de paciencia con los demás que algún día me menosprecian a mí, porque como dicen muchos pastores, la gente a veces me menosprecian, pero si conocían la persona que soy, ¿cómo más me iban a menospreciar? Y nosotros como cristianos podemos pensar de la misma manera. Ellos me menosprecian sin conocer todas mis faltas. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia con nosotros mismos y los demás. También siguiendo con una explicación de la amargura, los resultados de la amargura. En Hebreos 12:15 también dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. A veces escucha la gente que dice que la amargura contamina. Sí, es cierto, pero contamina no solamente a vos, a mí, toda la gente alrededor de nosotros. Ustedes saben, hay gente que ustedes hablan con, que sea vecino, que sea en algún lado, le preguntas, ¿cómo está? Y siempre dicen, esto está mal, el gobierno está mal, la intendencia está mal. Nunca te van a decir que algo está bien. Y nosotros no debemos tener esa actitud, porque después de hablar con esa gente, decir, bueno, es cierto, todo está mal. No debemos tener esa actitud, que la gente después de hablar con nosotros dice, bueno, qué pena que todo está tan feo. Obviamente, el pecado es feo, el crimen es feo, obviamente esas cosas pasen, pero no significa que no hay falta de esperanza, que tenemos esperanza. Y entonces la gente debe saber, sabes que las cosas son difíciles, pero Dios es bueno. Y puedes confiar en Él. Entonces después de que alguien hable contigo, no diga, bueno, todo está mal. Diga, sabes que Dios es bueno. Y sabes que esas son las cosas que convierten a la gente. Cuando nosotros podemos hablar, nosotros podemos discutir doctrina, que conocemos la Biblia con la gente, y gloria a Dios, debemos conocer nuestra Biblia. Pero la gente se van a dar cuenta si actúas como un cristiano, ¿no? Muchas veces los cristianos discuten, o gente que pretenden ser cristianos discuten si se debe
tomar, gritar, bailar. Si sos un cristiano, preguntarle al mundo. Preguntarle al mundo si debe un cristiano discutir con su esposa. Ellos no te van a saber mostrar un versículo, pero saben cómo una persona debe actuar, ¿no? Y entonces nosotros debemos tener un buen testimonio sabiendo que los resultados de la amargura no solamente nos afectan a nosotros. A veces gente dice, bueno, yo tomo y yo no lastimo a ninguno más. Sí, estás lastimando a otra gente. Estás. Y entonces igualmente, la amargura no va a afectar solamente a nosotros, afecta a los demás también. Entonces los resultados, ¿qué hace la amargura en mi vida? Te estorbe, te contamina la mente para que no puedas pensar de una manera correcta. Como yo digo, hay alguna gente con la que le hablas cómo están las cosas, está el sol afuera y bueno, hace demasiado calor. Está nublado, bueno, está muy oscuro. Entonces siempre van a ver algo malo, pero la amargura te corrupte para que nunca puedas pensar bien. Todo está mal. Entonces el primer resultado de la amargura es que estés preocupado. La persona que tiene amargura es la que está en problema, porque no puede ver las cosas de una manera correcta. Las personas que están enojados, están siempre molestados, entonces no debemos dejar que dé raíz la amargura en nuestra vida. La amargura que no se trata no desaparece, como yo digo. La amargura crece en nuestra vida y tenemos que ser conscientes de eso y no ignorarlo, porque ignorarlo es solo dejarlo que se crezca. También no solamente me contamina a mí, contamina a muchos más. El segundo resultado de amargura es que otros son contaminados. Este pasaje, y ustedes conocen la historia de Esaú, tuvo el hermano Jacobo, y entonces Esaú estaba tan amargado con su hermano, y la mamá era culpable también, estaba tan amargado que ya no le importaba nada bueno, no le importaba nada de Dios, y como dice ahí en los versículos que leímos, vendió su herencia, vendió la bendición de Dios por un poco de comida. Y la amargura va a ser eso. Estaba amargada la mamá de él, de Esaú, y porque ella estaba amargada, infectó a su hijo. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero actuar como yo quiero. Lo que nosotros hacemos afecta a otra gente. Y entonces la amargura de ella infectó al hijo y obviamente la decisión de él infectó a mucha otra gente. La amargura nos afecta a nosotros, a los miembros de nuestra familia, los miembros de la iglesia y a aquellos con quien trabajamos. La amargura no solo molesta a nosotros mismos, pero a los demás también. No hay forma de evitar esas consecuencias. Bueno, el próximo, la explicación de la amargura. Ahora miramos a los remedios de la amargura. Lo mejor que se puede hacer con los problemas es tratarlos adecuadamente cuando surjan. Entonces, si tengo algún raíz de amargura en mi vida, yo debo atacarlo ahí. Si sabes que algo pasa en tu vida que te afecta algún evento, entonces tienes que sabes que eso me puede amargar. Y ser consciente de eso y atacarlo ahí. Entonces, si algo malo me pasa a mí, yo no tengo y no debo echar la culpa a tal y tal cosa porque actúo mal por eso, por esa cosa que me pasa. Pero yo debo reconocer que no es los eventos que me hacen amargo, mi reacción es lo que me amarga a mí. Entonces, reconociendo eso, Mateo 6:15 dice, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el cristiano perdona porque Dios le perdonó. Entonces nosotros somos conscientes de eso. Para recuperarnos de la amargura debemos perdonar. Dios dijo que si no perdonamos a los demás, Dios nos perdonará a nosotros. Perdonamos a los demás no solamente porque Dios lo hizo, pero también de la misma manera que lo hizo. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros. Mira, este es uno de los versículos más difíciles de la Biblia. Antes sed benignos unos con otros. Yo no hago eso siempre. No soy bueno, lindo con la gente a veces. Por falta de paciencia. No creo que si nosotros somos honestos, pensamos, siempre somos respetuoso, amable, lindo, bueno,
con la gente en nuestra familia, en nuestra iglesia, o perdemos paciencia, o brota una raíz de amargura. Pero dice, sed benignos, sed buenos unos con los otros, misericordiosos. ¿Sos misericordioso con la gente? Cuando alguien fracasa alrededor de ti, vos le decís, ¿por qué hiciste eso? Vos le decís, déjame ayudarte a poner esto de vuelta y vamos a comenzar de nuevo. ¿Cómo reaccionás? Pero la Biblia me dice, el imperativo, el mandado ahí, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, no solamente yo perdono, porque Dios me perdonó, pero de la misma manera que Dios me perdonó. Cuando el perro hace un lío, ¿qué hacen con el perro? Muchas veces, alguna gente, le meten la nariz y el perro ahí adentro. Dios no hace eso conmigo. Dios es bueno. Y entonces cuando yo fallo, cuando ustedes fallo, Dios tiene misericordia contigo, tiene paciencia contigo, no mete tu nariz ahí adentro. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo de bueno es nuestro Señor? Entonces, ese es el tipo de actitud que yo debo tener. No estoy perdonando porque Dios lo hizo, lo estoy perdonando también, como dice en ese verso, de la manera que Él lo hizo. No dice porque Dios también, dice como Dios también, de la misma manera. Entonces, para perdonar de la misma manera que Dios perdona, necesitamos entender el perdón de Él. Y eso es parte de la gracia que Él me da. Él nunca va a pedir algo de mí que no lo puedo hacer. Entonces, si Dios me está diciendo, Marcos, ama a esa persona que le menosprecia, perdona a esa persona, no estés amargo con esa persona, entonces Dios ya me dio la gracia para hacerlo. No me va a pedir que haga algo que no puedo hacer. Entonces, si Él me dice, perdonar, perdonado. Ok, Dios, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tratar de hacerlo, ayúdame. Yo quiero amar a esa persona que menosprecia, tal vez me hizo pasar vergüenza. Ayúdame, Dios, quiero tu ayuda. Y Él me lo va a dar, porque Él nunca pide algo de mí que no puedo hacer. Bueno, seguimos. La primera cosa es que se tiene que perdonar y también se tiene que olvidar. Olvidar a propósito algunas cosas que nos pasan en la vida. Para recuperar la amargura también debemos renunciar o rendirnos de lo que ha pasado. Si realmente perdonas a alguno por lo que te hizo, está ya hecho, ya terminó. Entonces, si alguien hizo mal y le perdonás, no te recordás el día de mañana decir, ¿sabés qué? Tal y tal día me hizo esto esa persona. No, lo dejás. Y sabéis, ya lo perdoné, ya está atrás. No lo repasás de nuevo, está resuelto. No significa que continúes. Un pastor con el apellido Sexton dijo una gran definición de perdón, perdonar es liberar tu derecho a represalia o venganza. Eso es una buena definición de perdón. Perdón es darle a Dios el derecho de vengarte con esa persona. Es decir, eso es lo que el perdón. Decir, Dios, yo te confío, aunque me dolió, me siento menospreciado, me siento mal, me siento enojado, Dios te confío. Y yo sé que eres un mejor juez que yo, y eres un mejor soberano que yo me puedo imaginar, y te confío en esto. Entonces ese es el camino de apartarnos de la amargura, dejar eso con Dios, confiándole a Él. Y cada vez que hablamos con personas, no debemos repasar de nuevo de eso. Yo me recuerdo, mi pastor años atrás también, en el seminario donde él trabajaba, él tenía un autito para él y su familia, y había un lugar donde hay césped y no se podía estacionar ahí. Bueno, bien dicho, las ruedas no podían estar sobre el césped. Bueno, estaban crecido el césped, se crecía más y más en lugar para estacionar. Y una de las ruedas de él tocó el césped. ¿Y sabe lo que le hicieron? Los del seminario le hicieron una multa. Y le pusieron ahí en la ventana. Y él está diciendo, yo estoy trabajando, yendo a la escuela, matándome, ayudando acá, y me dan una multa cuando él así se reía. Debe decir que un pedacito de pasto estaba tocando. Y él, ¿pero sabes qué hizo? Pagó la multa y tuvo un poco más cuidado la próxima vez. Aunque él pensaba que el pasto no debería estar ahí, igual. Entonces, no te amargues. Dios va a usar situaciones en la iglesia. El diablo va a usar cualquier cosa
para amargarte. Y nosotros tenemos que estar cuidadosos de eso. Si el hombre hace algo mal, ese hombre, esa mujer va a tener que responder a Dios. Y entonces mi responsabilidad es cómo yo reacciono. Y si algo otro hace mal, yo tengo que confiar, Dios es bueno. Y yo tengo que olvidarme y saber que Dios es bueno. José, ¿cómo respondió cuando le encarcelaron? Confió en Dios. En toda su vida. Y cuánta gente, Daniel, ¿cómo respondió? Confió en Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo.